Bienvenidos a Somnium Historiae. En este nuevo capítulo seremos testigos de la vida de una de las mujeres más famosas e importantes de la historia antigua, Cleopatra VII, la última faraona del antiguo Egipto. Cleopatra VII fue la última faraona de Egipto y una de las mujeres más fascinantes de la historia universal. Nació en el año 69 a.C. en Alejandría, capital del Egipto helenístico, y murió en el año 30 a.C., sellando el final del período helenístico y el nacimiento del dominio romano en Egipto. Era más que una reina, ya que poseía grandes habilidades en diplomacia, estrategia política, comandancia naval, lingüística y en la escritura. Se decía que podía cambiar de idioma como de atuendo. Dominaba el griego, el egipcio, el latín y otras lenguas orientales. Fue la primera de su dinastía en hablar la lengua egipcia, un gesto que reforzaba su identificación con el pueblo del Nilo y la continuidad de la tradición faraónica. Durante su reinado, Cleopatra buscó proteger la independencia de Egipto frente al creciente poder de Roma. Su inteligencia y habilidad política la llevaron a forjar alianzas decisivas con dos de los hombres más influyentes de su tiempo, Julio César y después Marco Antonio. Estos vínculos personales y estratégicos la situaron en el centro de los conflictos que dividirían al mundo romano. Además, su figura siempre ha estado llena de intriga y controversia, ya que la imagen de la faraona ha perdurado en el tiempo de forma errónea, debido a la difamación que recibió. Cleopatra representa el fin de una civilización milenaria. Con ella muere el antiguo Egipto y comienza el Egipto romano. Su figura ha sobrevivido a los siglos como símbolo de poder, inteligencia y seducción, encarnando la última chispa del esplendor faraónico frente al avance imparable del Imperio romano. Y esta es su historia. La dinastía Ptolemaica. El rugido del desierto se alzó cuando Alejandro Magno cruzó las arenas doradas del Nilo en el 332 a.C. Tras liberar Egipto del dominio persa, el joven conquistador fue recibido como un libertador, y por ello fue proclamado faraón. En su visita al misterioso oasis de Siwa, el oráculo de Amón lo bendijo como hijo de Zeus Amón, marcando el inicio de una fusión entre Oriente y Occidente. En esa tierra milenaria concibió un sueño, una ciudad eterna que uniría mundos y culturas. Así nació Alejandría, delineada por la mano del propio Alejandro con harina de cebada. Muy pronto se alzó como una joya del Mediterráneo, un santuario del comercio, el poder y el conocimiento, y el símbolo de una nueva era. Cuando Alejandro murió en el 323 a.C., su vasto imperio se desmembró entre sus generales, los diádocos. Entre ellos, Ptolomeo I Sóter, su general y amigo, se adjudicó Egipto. Allí no solo tomó las riendas del país, sino también el sueño de su antiguo rey. En el 305 a.C. se proclamó faraón, y fue así como comenzó la dinastía Ptolemaica, la más duradera que Egipto presenció, y que gobernaría el valle del Nilo durante casi 300 años. Como gesto de poder y devoción, hizo llevar a Egipto el cuerpo de Alejandro y lo enterró en un mausoleo en Alejandría, convirtiendo la tumba del conquistador en un lugar sagrado que los reyes posteriores visitarían durante siglos. Ptolomeo comprendió que el dominio no solo se ganaba con espadas, sino también con símbolos. Se coronó como faraón, adoptó rituales egipcios y unió los dioses del Olimpo con los del Nilo bajo una misma corona. El Egipto ptolemaico se transformó en un reino helenístico de esplendor sin igual. Griegos, egipcios,
judíos y sirios, convivían en una tierra donde el mármol y el papiro hablaban lenguas distintas, pero compartían un mismo horizonte. Los Ptolomeos impulsaron el comercio y el saber, haciendo de Alejandría una ciudad luminosa, hogar del faro que guiaba a los navegantes y de la biblioteca de Alejandría, el mayor santuario del conocimiento antiguo. Los siglos ptolemaicos fueron una edad dorada del saber. En la biblioteca de Alejandría enseñaron y debatieron genios como Euclides, padre de la geometría, Eratóstenes, que midió la curvatura del mundo y solo se equivocó por unos cientos de kilómetros, y Arquímedes, cuyo ingenio transformó las artes mecánicas. También el sacerdote e historiador Manetón, quien recopiló toda la historia conocida de Egipto en su obra, Aegyptiaca, dividiendo por primera vez la cronología de los faraones en dinastías, divisiones que hoy en día mantenemos para estudiar el antiguo Egipto. De esta unión de ciencia y tradición surgirían los textos e inscripciones que siglos más tarde devolverían voz a los antiguos jeroglíficos y dejarían claro que el legado egipcio no había muerto, simplemente dormía, esperando ser despertado. Este fue el caso de la piedra Rosetta, una piedra que contiene un mismo texto en 3 lenguas diferentes: jeroglíficos egipcios, demótico y griego antiguo. Gracias a ella, hoy en día podemos descifrar estos jeroglíficos del antiguo Egipto. Pero bajo el esplendor dorado se escondían sombras. A medida que pasaban los siglos, el poder de los Ptolomeos se volvió inestable. Intrigas, alianzas rotas y guerras familiares fueron debilitando el trono. Cuando finalmente nació Cleopatra VII, última soberana de esta casa regia, heredó no solo un país dividido, sino el peso glorioso y trágico de toda una dinastía forjada entre la ambición de Grecia y el espíritu eterno de Egipto. Infancia y primeros conflictos. Cleopatra VII fue diferente al resto de los faraones de la dinastía ptolemaica. La futura faraona sería la primera de su linaje en aprender el idioma egipcio y en identificarse con las costumbres y la religión del pueblo al que gobernaba. Aquello la convertiría más adelante en una soberana única, un puente entre los mundos helénico y egipcio. Su infancia estuvo marcada por un ambiente inestable y una corte cargada de tensiones. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, apodado así por su pasión por la flauta, era un monarca debilitado por las deudas y por la dependencia política de Roma, que ya entonces actuaba como árbitro del destino egipcio. En el año 58 a.C., una revuelta popular estalló en Alejandría. El pueblo y buena parte de la nobleza no soportaban la sumisión del faraón al poder extranjero ni los impuestos que aumentaban para pagar su protección. Ptolomeo XII fue expulsado del trono y se vio obligado a buscar refugio en Roma, dejando atrás un reino en manos de sus enemigos. Según algunos relatos, entre ellos los más antiguos transmitidos por los historiadores griegos, la joven Cleopatra acompañó a su padre en aquel viaje. Tenía apenas 10 u 11 años, pero ese contacto precoz con la política romana dejaría una huella imborrable. En Roma, vio de primera mano cómo funcionaba el poder de los senadores, el peso del oro, las alianzas que se tejían con palabras y promesas. Allí aprendió que la supervivencia de una corona ya no dependía solo de ejércitos, sino de diplomacia e influencia. Con la ayuda del general romano Aulio Gabinio, y tras años de gestiones y sobornos, Ptolomeo XII regresó finalmente al trono en el 55 a.C. Cleopatra regresó con él, y pronto empezó a destacar en la corte. Era ingeniosa, políglota, observadora
y sabía cómo ganarse a las personas. Su padre confió en ella más de lo habitual, en una hija real, y según se dice, podría haberla preparado para gobernar. Pero el tiempo de la estabilidad fue breve. Cuando Ptolomeo XII murió en el 51 a.C., dejó en su testamento un mandato claro: que Cleopatra y su joven hermano, Ptolomeo XIII, compartieran el trono y se casaran, según las costumbres de su familia. Ella tenía 18 años, él apenas 12. La diferencia de edad y la ambición natural de Cleopatra pronto desequilibraron la frágil alianza. Mientras ella asumía el mando efectivo del gobierno, firmando decretos en solitario y apareciendo en las monedas como única soberana, el entorno del joven faraón se volvió contra ella. Potino, el eunuco real y tutor de Ptolomeo XIII, vio en Cleopatra una amenaza para su propia influencia. A su lado se unió la princesa Arsinoe IV, siempre deseosa de ocupar su lugar. Juntos tejieron una red de intrigas que culminó en su caída. En el año 49 a.C., Cleopatra fue expulsada de Alejandría. Tuvo que abandonar el palacio real, disfrazada para sobrevivir, y cruzar el desierto hacia Siria. Allí, lejos de la capital, no se rindió. Reunió apoyos, reclutó un pequeño ejército de mercenarios y preparó su regreso. La joven reina que había conocido la derrota y el destierro no tardaría en demostrar que había aprendido bien las lecciones del poder y que sabía cómo utilizarlas a su favor. Roma, en guerra civil. Roma se encontraba desgarrada por una guerra civil que enfrentaba a sus dos hombres más poderosos, Julio César y Pompeyo Magno. Durante años habían sido aliados, miembros del llamado Primer Triunvirato, pero la ambición y el poder acabaron separándolos. Las legiones se dividieron y el mundo romano contuvo el aliento mientras dos gigantes luchaban por el destino de la República. En el año 48 a.C., las tropas de César derrotaron definitivamente a Pompeyo en la sangrienta batalla de Farsalia, en Grecia. Derrotado y sin ejército, Pompeyo huyó hacia Egipto buscando protección. Confiaba en la gratitud del joven faraón Ptolomeo XIII, hijo del difunto Ptolomeo XII, un antiguo aliado suyo. Pensó que allí encontraría asilo, un lugar donde reorganizarse, o al menos refugiarse de su adversario. Pero Egipto, aunque envuelto en su propio drama dinástico, era consciente de la magnitud de lo que ocurría en Roma. Los consejeros del joven rey, temerosos y deseosos de congraciarse con el vencedor, tomaron una decisión cruel. Antes de que César pusiera un pie en Alejandría, ordenaron el asesinato de Pompeyo. Al llegar a las costas egipcias, el general romano fue traicionado y asesinado sin honor, justo cuando descendía de su barco. Su cabeza fue cortada y presentada como trofeo a los egipcios, convencidos de que aquel acto ganaría el favor de César. Sin embargo, cometieron un error fatal. Cuando Julio César llegó a Egipto y contempló la cabeza de su antiguo rival, sintió repulsión. A pesar de haber sido enemigos, reconocía en Pompeyo a un gran romano y a un hombre que, años atrás, había compartido con él poder, ideales y gloria. Aquella muerte infame, perpetrada por extranjeros, no lo complació, lo enfureció. César hizo saber su desaprobación con firmeza. Reprendió severamente a Ptolomeo XIII y a sus consejeros, dejando claro que Roma castigaba la traición, incluso contra sus enemigos. Poco después, decidió permanecer en Alejandría para mediar en el conflicto sucesorio que enfrentaba al joven faraón con su hermana Cleopatra. Aquella decisión cambiaría el curso de Egipto y del corazón de César.
Cleopatra y Julio César. En uno de los episodios más asombrosos y recordados de la antigüedad, Cleopatra VII, destronada y exiliada, decidió tomar el riesgo más grande de su vida. Con el destino de Egipto pendiendo de un hilo, sabía que debía enfrentarse a Julio César, el hombre más poderoso de Roma, para recuperar lo que por derecho le pertenecía. Pero para lograrlo, primero debía burlar a su propio hermano, Ptolomeo XIII, cuyos consejeros vigilaban el Palacio Real de Alejandría con celo y desconfianza. Una noche, aprovechando la oscuridad y el bullicio del puerto, Cleopatra organizó un plan audaz. Envuelta discretamente en un saco de lino, o según la leyenda, en una alfombra, fue transportada por sus leales sirvientes hasta los aposentos donde residía César. Nadie sospechó que dentro de aquel fardo reposaba la legítima reina de Egipto. Cuando el paquete se desplegó ante el general romano, emergió una joven de porte majestuoso, vestida con las galas y joyas de los faraones, mirándolo directamente a los ojos. En ese instante, no era una fugitiva ni una suplicante, era Cleopatra, hija de reyes, reclamando justicia. César quedó cautivado, no solo por su belleza, sino por su determinación, su inteligencia y su dominio del lenguaje político. Comprendió de inmediato que aquella mujer no era una simple reina oriental, sino una estratega capaz de hablarle de poder con su misma lengua. Lo que comenzó como una alianza política, pronto se transformó en algo más profundo, una relación personal que alteraría el destino de ambos. La noticia de la reconciliación entre Cleopatra y César encendió la furia de Ptolomeo XIII y sus partidarios. Las tensiones estallaron en abierta rebelión. Las calles de Alejandría se convirtieron en un campo de batalla, y César, con un puñado de legiones, se vio sitiado dentro del palacio junto a Cleopatra. Para impedir que la flota enemiga tomara el puerto, el romano ordenó incendiar los barcos anclados. Sin embargo, el viento arrastró las llamas hacia la ciudad, provocando un fuego voraz que alcanzó parte de los almacenes y edificios cercanos a la célebre biblioteca de Alejandría. No fue su destrucción total, pero sí una pérdida irreparable de saberes que ardieron en aquella noche caótica. El conflicto culminó meses después, en el año 47 a.C., en la llamada Batalla del Nilo. Ptolomeo XIII trató de huir tras la derrota de sus fuerzas, pero el destino fue implacable. Su embarcación naufragó, y el joven faraón murió ahogado en las aguas del sagrado río. Con su muerte, el trono de Egipto volvió a manos de Cleopatra, que reinaría por mera formalidad junto a su hermano menor, Ptolomeo XIV, bajo la protección de Roma. Esa victoria no solo restauró su corona, marcó el comienzo de una era en la que Cleopatra consolidaría su poder y extendería su influencia más allá de las fronteras del Nilo, como la última gran soberana del mundo antiguo. Efímera paz y viaje a Roma. Tras años de conflicto, el Egipto de Cleopatra entró en un breve tiempo de estabilidad. La reina, ahora consolidada en el trono con el apoyo de Roma, demostró ser una gobernante astuta y decidida. Bajo su mandato se restauró el orden en Alejandría, las arcas reales se recuperaron y el país volvió a prosperar. En los meses siguientes, Cleopatra dio a luz a un hijo que cambiaría su destino. Ptolomeo XV César, conocido como Cesarión, el pequeño César, fruto de su unión con Julio César. El nacimiento del heredero reforzó el poder de Cleopatra y selló su vínculo con Roma, aunque aquel lazo sería tan poderoso como peligroso. En el año 46 a.C., la reina emprendió un viaje sin precedentes. Navegó hacia Roma invitada por el propio César.
Llegó acompañada de su séquito egipcio y de su hijo, presentándose ante la capital del mundo como aliada de su líder supremo. Fue alojada en una lujosa villa al otro lado del río Tíber, un gesto de honor reservado a los soberanos extranjeros, pero también una provocación para la élite romana. La presencia de Cleopatra causó sensación. Para muchos romanos, su elegancia y su magnetismo representaban el exotismo del Oriente, un mundo de lujo, arte y misterio. Mujeres de la nobleza acudían a verla, fascinadas por su porte y su inteligencia, mientras los senadores murmuraban en los pasillos del foro, escandalizados por la influencia que ejercía sobre César. Para los más conservadores, aquella mujer era una amenaza, un símbolo de decadencia que desafiaba las costumbres de la República. Algunos la admiraban como reina y diosa. Otros la despreciaban, llamándola con desprecio la reina prostituta. Julio César, sin embargo, no hizo caso a las críticas. En su honor, mandó erigir una estatua de bronce de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, proclamando así ante Roma su vínculo con la reina egipcia. Pero el destino pronto cambiaría el curso de la historia. En los idus de marzo del 44 a.C., César fue asesinado en el Senado por los conspiradores liderados por Bruto y Casio. Aquel día, el corazón de Roma cayó en caos, y la vida de Cleopatra volvió a pender de un hilo. Temiendo por la seguridad de su hijo y la suya propia, la reina abandonó Roma precipitadamente y regresó a Egipto. Allí encontró un reino en calma, pero un futuro incierto. Sabía que sin César su poder podía ser cuestionado, y no estaba dispuesta a permitirlo. Poco después ordenó la muerte de su hermano y corregente, Ptolomeo XIV, presuntamente envenenado por orden suya. Entonces proclamó oficialmente como nuevo corregente a Cesarión, su hijo con César, asegurando así la continuidad de la dinastía y el legado que ella misma había tejido entre Oriente y Occidente. Durante un instante, Egipto volvió a ser el centro del mundo. Cleopatra era ahora la soberana única del Nilo, pero la calma que la rodeaba no duraría mucho. Desde Roma, nuevas tormentas se alzaban en el horizonte. Marco Antonio y el segundo triunvirato. La muerte de Julio César no trajo paz a Roma, sino nuevos vientos de guerra. El asesinato del dictador a manos del Senado había dejado un vacío de poder inmenso, y la República, cansada de traiciones, se precipitaba hacia otra guerra civil. Pronto, las ambiciones volvieron a chocar. Octavio, el joven heredero adoptivo de César, buscaba legitimarse como su sucesor. Marco Antonio, su más fiel general, reclamaba su parte de gloria, y Lépido, siempre prudente, aceptaba un papel menor pero estratégico. Los tres sellaron una alianza temporal a la que llamaron el Segundo Triunvirato, un pacto que dividiría el mundo romano para mantener la paz, aunque todos sabían que aquella alianza no duraría para siempre. Marco Antonio, hombre de carácter fuerte, carismático y apasionado, recibió el gobierno de Oriente. Roma necesitaba orden en aquellas tierras, y él debía garantizarlo, pero también debía reunir recursos, dinero, grano y tropas para sostener el poder de los triunviros. Fue entonces cuando sus ojos se volvieron hacia Egipto, el reino más rico del Mediterráneo. Sabía que Cleopatra, la soberana del Nilo, conservaba una inmensa fortuna y, sobre todo, el legado de su antiguo aliado, Julio César. En el año 41 a.C., Antonio convocó a Cleopatra a Tarso, en la actual Asia Menor, exigiendo una audiencia en la que debía justificar su apoyo al bando de César. Pero Cleopatra no era una reina que obedeciera órdenes.
decidió presentarse no como súbdita, sino como diosa. Su llegada fue un espectáculo cuidadosamente planeado para impresionar hasta al más orgulloso de los romanos. Bajo un sol dorado, su barco avanzó por el río Cidno, resplandeciente en oro y púrpura, con velas de lino perfumado que aromatizaban el aire. Los remos, bañados en plata, se movían al ritmo de flautas y tambores. En la cubierta, Cleopatra aparecía recostada, bajo un dosel de oro, ataviada como la diosa Afrodita, irradiando poder y belleza. A su alrededor, jóvenes disfrazados de Eros danzaban y lanzaban pétalos al agua, mientras el aroma de incienso flotaba sobre el río. Cuando Marco Antonio presenció la escena, quedó atónito. Ante él no veía solo a una mujer, sino a la encarnación del mito. Desde ese primer encuentro, la relación entre ambos fue tan política como profundamente personal. Cleopatra entendía que la seducción era también un arma diplomática, y Marco Antonio, conquistador nato, no tardó en rendirse ante su encanto. Durante días, los dos compartieron banquetes fastuosos en los que la reina superaba en lujo cualquier extravagancia romana. Mesas cubiertas de gemas, copas de oro y perfumes que embriagaban el ambiente. En esos banquetes no solo se alzaban brindis, se sellaban alianzas y se repartían ambiciones. Finalmente, Cleopatra y Marco Antonio se acabaron enamorando. Él decidió acompañarlas a Alejandría. Abandonando las austeras costumbres romanas, se sumergió en la vida oriental con deslumbrante entrega. Durante un año vivió junto a Cleopatra, rodeado de placeres, cazas, fiestas y celebraciones en honor a los dioses. Fundaron incluso una sociedad llamada los Inimitables Vividores, dedicada al lujo, el vino y los placeres, una provocación que escandalizó a Roma. Pero entre las máscaras y los banquetes, ambos gobernaban juntos, sin trono ni frontera que los detuviera. Poco a poco, la influencia de Cleopatra sobre Marco Antonio creció. Lo convenció para devolver a Egipto los territorios que una vez fueron suyos y para eliminar las amenazas internas que aún rondaban su trono, como su hermana Arsione IV. En una decisión fría y calculada, Marco Antonio ordenó la ejecución de Arsínoe, refugiada en el templo sagrado de Artemisa en Éfeso. Fue una violación al derecho religioso y una muestra clara del poder de la reina. Hasta los dioses debían doblegarse ante su voluntad. Con ese acto, Cleopatra eliminó a su último rival familiar, asegurando su dominio absoluto sobre Egipto. Desde entonces, su unión con Marco Antonio se convirtió en algo más profundo y peligroso. Una alianza entre dos mundos, Oriente y Occidente, entre el deseo y la ambición. Juntos, creían poder forjar un imperio más grande que Roma misma. Pero, en secreto, más allá del Nilo, Octavio los observaba, esperando el momento de atacar. La difamación romana y la guerra. Mientras Cleopatra y Marco Antonio reinaban juntos desde Alejandría, Roma hervía en rumores y desconfianza. La unión entre un general romano y la reina de Egipto no solo escandalizaba a la moral tradicional, sino que amenazaba la ambición de un hombre. Octavio, el joven heredero de Julio César, hábil, frío y paciente. Octavio comprendió que la batalla por el poder no se libraba únicamente con ejércitos, sino con palabras. Falsos discursos, panfletos y acusaciones llenaron las plazas de Roma. Desde el Senado y las calles del Foro, desató una campaña de difamación sin precedentes contra Marco Antonio y Cleopatra. Los presentó como enemigos de Roma, acusándolos de corrupción, lujuria y traición. Según él, Marco Antonio había caído bajo el hechizo de una reina extranjera que lo había convertido en un esclavo de sus pasiones. Se difundieron rumores de que Marco Antonio había abandonado su identidad romana
renunciando a su esposa Octavia, hermana del propio Octavio. Propagó historias de excesos, banquetes de oro y promesas de que, una vez vencido Occidente, Marco Antonio trasladaría la capital del imperio a Alejandría, haciendo de Cleopatra no solo reina, sino emperatriz de Roma. La propaganda surtió efecto. La imagen del gran general, que había sido uno de los pilares del Estado, se convirtió en la de un traidor. Octavio, con astucia, no declaró la guerra a Marco Antonio, pues ello habría dividido al pueblo romano, sino a Egipto, presentando el conflicto como una defensa de la patria frente a una amenaza extranjera. En el año 32 a.C., el Senado, bajo su influencia, proclamó oficialmente la guerra a Cleopatra. Durante los meses siguientes, ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento decisivo. En el Mediterráneo, las flotas se alistaban, las alianzas se sellaban y los ejércitos se concentraban en Grecia. Marco Antonio y Cleopatra reunieron sus fuerzas en el Golfo de Ambracia, confiando en su superior número y en la pericia de sus marineros egipcios. En cambio, Octavio puso al mando de su flota al mejor almirante de Roma, Marco Vipsanio Agripa, maestro de la estrategia naval y fiel amigo suyo. Mientras Octavio avanzaba con su ejército, Agripa bloqueaba puertos, cortaba rutas de suministro y desgastaba lentamente a las fuerzas antonianas. Cada victoria menor debilitaba la moral del enemigo. El 2 de septiembre del año 31 a.C., las aguas del mar Jónico se tiñeron de fuego y humo. Ambos bandos se encontraron frente a frente. Comenzaba la batalla de Accio. El viento soplaba en contra, el calor asfixiaba, y las velas de los barcos chocaban entre sí como bestias de bronce. En los barcos egipcios ondeaban estandartes dorados, mientras los campamentos romanos de Octavio resplandecían bajo el sol. Era la hora de la decisión. La batalla estalló al mediodía, y pronto el aire se llenó de humo, gritos y madera desgarrada. El estruendo de los arietes y el choque de los remos convertían el mar en un infierno flotante. Durante horas, el combate fue feroz, con las naves de Cleopatra y Marco Antonio resistiendo el avance de Agripa. En medio del caos, Cleopatra, percibiendo el desastre inminente, ordenó retirar su escuadra a Egipto, llevando consigo la flota egipcia. Al verla partir, Marco Antonio, dominado por el pánico y el amor, abandonó la línea de combate para seguirla, dejando a sus hombres sin órdenes y a su flota sin comandante. El acto fue fatal. Sin su comandante, las tropas romanas y egipcias quedaron confundidas. Agripa aprovechó la oportunidad y cercó al enemigo. La batalla terminó en desastre. El ejército de Marco Antonio se rindió y la victoria fue total para Octavio. Desde las costas griegas, los amantes huyeron a Egipto, derrotados y humillados, con Roma entera volviéndose en su contra. La fortuna abandonaba a Cleopatra y Marco Antonio, y la tragedia ya se cernía sobre ellos. Cleopatra lo sabía. A partir de ese día, ya no luchaba por la gloria, sino por la supervivencia. El trágico final. El mundo antiguo contempló un desenlace que parecía escrito en las arenas del desierto y en las piedras de Alejandría. Después de la derrota decisiva en Accio, Octavio, ya consolidado como el único amo del Mediterráneo, cercó la gran ciudad de Alejandría, de forma que parecía imposible romper sus líneas. Las murallas, que durante generaciones habían albergado a una dinastía de gobernantes extraordinarios, ahora temblaban ante el peso de un imperio que no perdonaba traiciones ni dudas. Marco Antonio fue llevado a Roma. Allí recibió una noticia que le llegó como un rumor venenoso. Cleopatra había muerto.
No era verdad, quizá, pero en su interior dio un paso firme hacia la oscuridad. En su campamento, rodeado de amigos leales y de enemigos que ya olían la victoria, Marco Antonio se llevó la mano al costado y se atravesó la espada. El dolor fue inmediato, pero también simbólico. El gran general, que había soñado con unir Oriente y Occidente, se desplomaba, abatido por la pérdida de la mujer que le había devuelto la vida al latido de su historia. Sus captores, temerosos de una retirada que podría encender nuevas llamas de resistencia, guardaron silencio ante el desenlace, respetando la memoria de un hombre que había cambiado el curso de dos mundos. A la sombra de un jardín de Alejandría, los mensajeros llegaron con un choque de noticias que cortó el aire que Cleopatra respiraba. Marco Antonio había muerto. Según la tradición de las fuentes más difundidas, la reina, ante la muerte de su amado, la amenaza de ser exhibida como trofeo en Roma por parte de Octavio y de ver despojada su sagrado papel de madre de un linaje, eligió una muerte de reinado. En sus últimos momentos, Cleopatra buscó rodearse de la dignidad que la había acompañado desde joven. Aceptó la cercanía de su destino con la frente en alto, con la vista puesta en el legado que quería dejar. Sus sirvientes, fieles hasta el último suspiro, rodearon su lecho, mientras un silencio reverente se apoderaba de la ciudad, que aún respiraba el perfume de sus templos y de sus bibliotecas. Los relatos difieren sobre la forma exacta de su muerte, pero todos confluyen en una misma imagen poderosa. La versión más repetida la sitúa en agosto del 30 a.C., cuando, rodeada de sirvientes leales y de la sombra de los mitos que la habían hecho inmortal, Cleopatra se dejó morder por una cobra egipcia, conocido como áspid, símbolo de realeza e inmortalidad. Otros cuentan que recurrió a un ungüento envenenado o a una aguja envenenada. En todas las variantes late la voluntad de morir como reina, no como cautiva. Se dice que la cobra fue traída con discreción en una cesta de ébano, que el veneno actuó sin desperdicio y que Cleopatra, con la serenidad de quien ha vivido entre dioses y mortales, recibió el golpe final con una respiración que se fue apagando a la vez que el rumor de las procesiones en sus templos. También hay versiones que mencionan que dejó instrucciones a sus compañeras para ocultar su historia y proteger, en la medida de lo posible, a su hijo Cesarión de ser utilizado como moneda de cambio en las próximas intrigas romanas. Con la desaparición de Cleopatra, Alejandría cayó en una tristeza solemne y más allá de la ciudad, el destino de Egipto dio un giro irremediable. Octavio, que había manipulado, planificado y finalmente ejecutado una operación que culminó en la derrota de una alianza legendaria, se convirtió en el primer emperador de una nueva Roma que ya no reconocía límites. Su triunfo no fue celebrado únicamente en las calzadas de Roma, sino en una Europa y una Asia que contemplaban el nacimiento de un poder centralizado que sabía a la vez atraer y dominar. Bajo su mando, Egipto dejó de ser un mundo semiautónomo para convertirse en una provincia del vasto imperio romano, un cambio que resonó en las calles, en los templos y en las crónicas que, siglos después, seguirían contando la historia de una reina que desafió a un titán y de un general que amó como nadie el rumor de la libertad. El hijo de la pareja, Cesarión, fue ejecutado por orden de Octavio. Su muerte selló el triste epílogo de una dinastía que aspiró a un abrazo entre Oriente y Occidente y que al final se desvaneció en la sombra de un poder que ya no tenía cabida para los sueños que Cleopatra y Marco Antonio
habían soñado juntos. Cesarión, joven heredero y figura simbólica de una unión que muchos habían visto como puente entre civilizaciones, dejó tras de sí una estela de consternación entre quienes aún creían en la posibilidad de una Egipto independiente. Sus últimos años, relatados por cronistas que sobrevivieron al apogeo de la lucha, sugieren una vida marcada por la esperanza de una reconciliación que nunca llegó a materializarse. Así, el antiguo Egipto murió con Cleopatra, y Roma tomó no solo sus calles, sino también sus costumbres, sus tradiciones y su mundo. Difamación y mito. Después de la caída de la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio, la figura de la reina egipcia se convirtió en arma de doble filo para la propaganda romana. Augusto, buscando justificar su ascenso y consolidar un nuevo orden, promovió una versión de los hechos que transformó a Cleopatra en una hechicera lasciva, responsable de la ruina de un imperio que, según él, había caído bajo su influencia. En estas narrativas, la reina aparece como una tentación fatal, capaz de desviar a grandes hombres de su deber y de desestabilizar el bloque romano. Los poemas, las sátiras y las crónicas que circulaban en la época de Tiberio y Augusto repetían estas consignas, a veces con una crudeza brutal y otras con una ironía que buscaba despersonalizar a Cleopatra y deslegitimar sus logros. Entre las fuentes literarias, Horacio es la voz más citada cuando se alude a la idea de Cleopatra como fatale monstrum. Sus versos, surgidos en un momento de transición para la República y el emergente imperio, recogían el miedo y la fascinación que la figura de la reina provocaba en la élite romana. Una mujer que parecía encarnar, al mismo tiempo, el lujo oriental, la astucia política y una amenaza para el control del poder. Esta imagen, repetida en círculos intelectuales y en el teatro de la ciudad, se convirtió en un marco interpretativo que condicionó la memoria colectiva durante siglos. La historiografía moderna, por el contrario, ha emprendido una revisión rigurosa y multidisciplinaria. Los estudios contemporáneos la sitúan como una monarca extraordinariamente capaz, cultivada, políglota y con una visión estratégica que le permitió sostener un reino en un entorno extraordinariamente hostil. Argumentan que Cleopatra supo maniobrar en un tablero internacional complejo, estableciendo alianzas, promoviendo reformas administrativas y culturales, y manteniendo la autonomía de Egipto frente a las presiones de Roma. En este enfoque, su simbolismo no se reduce a la seducción. Se reconoce su inteligencia política, su habilidad para navegar entre religiones, cultos y tradiciones, y su capacidad para presentar a Egipto como una potencia que sabía jugar sus cartas con astucia. Este giro en la interpretación histórica no elimina el peso de los testimonios antiguos, pero los contextualiza. Las fuentes romanas respondían a intereses de propaganda y a conflictos de memoria. Cada relato no solo describía hechos, sino que buscaba moldear la lección moral que una ciudad-estado quería extraer de la experiencia de Cleopatra. Las crónicas modernas examinan estas voces con escepticismo crítico, contrastando la imagen de la reina con evidencia documental, monedas, inscripciones y manufacturas culturales que revelan una administración competente y una diplomacia activa. La discusión sobre la difamación y el mito va más allá de la evaluación de una figura histórica aislada. El misterio de su tumba. Hasta hoy, la tumba de Cleopatra VII sigue siendo uno de los enigmas más persistentes de la historia antigua. A lo largo de los siglos, los buscadores de tesoros y los arqueólogos han seguido rastros que en ocasiones
parecían prometer un hallazgo revolucionario y en otras alimentar viejos rumores y leyendas. Lo único claro es que ella y Marco Antonio eran más que una pareja de poder. Eran símbolos vivos de una civilización que intentaba sostenerse entre dos mundos. La teoría más aceptada entre los historiadores modernos sugiere que Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados juntos, cerca del templo de Taposiris Magna, a unos 25 kilómetros al oeste de Alejandría. Este santuario, dedicado al dios Osiris, era un escenario cargado de significados. Osiris encarna la muerte y la resurrección, un espejo metafórico de la vida de la reina, que había desafiado a los imperios y a las convenciones de su tiempo. Si la permanencia de su cuerpo estuvo unida a este lugar sagrado, la tumba habría colocado a Cleopatra en el umbral entre la memoria divina y la memoria real de su gente. La arqueóloga Kathleen Martínez, con una perseverancia que se convirtió en símbolo de la esperanza de hallazgo, ha dirigido excavaciones desde 2004. En 2022, su equipo anunció el descubrimiento de un túnel subterráneo que se extiende por más de 1,3 kilómetros, una obra que algunos expertos han descrito como un asombro de la ingeniería helenística, un corredor que parece haber sido concebido para mantener un flanco de secretos, protegido por pasajes que podrían haber albergado cámaras funerarias o rituales de paso. Aunque este túnel no prueba por sí solo la existencia de la tumba de Cleopatra, sí intensifica la sospecha de que el lugar guardaba un significado ceremonial y político de gran alcance. El debate sobre la tumba no se limita a las pruebas físicas. Existen preguntas profundas sobre la propia identidad de Cleopatra. ¿Cómo habría sido su rostro conservado a lo largo de los milenios? ¿Qué rasgos habría mostrado la reina que logró seducir y desafiar a los más poderosos de su tiempo? En la actualidad, hay serias dudas entre los especialistas y entre el público. La escultura, los retratos y las monedas que han sobrevivido ofrecen imágenes fragmentarias y a menudo idealizadas. Estas imágenes señalan no solo a una mujer de extraordinaria inteligencia y carisma, sino también a un rostro cuyo parecido ha sido objeto de fascinación, especulación e incluso debate científico. La pregunta de cómo podría haber sido su rostro persiste. ¿Era su belleza una construcción de la propaganda? ¿O había rasgos que, de haber sobrevivido, podrían revelarse a través de estudios modernos de ADN, cronología y restauración de estelas? Los investigadores siguen buscando, con paciencia, una confirmación que pueda cambiar la narrativa de la historia antigua. Cada hallazgo, cada pasaje desenterrado, cada análisis de restos y artefactos acerca a la memoria de Cleopatra a una realidad más tangible. La posibilidad de encontrar su tumba no solo representaría una victoria arqueológica, sino un puente directo con una figura que, para muchos, ha llegado a simbolizar la ambición, la inteligencia y la capacidad de gobernar un imperio desde un reino de sueños y realidades. Aunque la tumba permanezca sin ser hallada, el misterio continúa revelando capas de interpretación sobre quién fue Cleopatra y qué quiso dejar atrás. El templo de Taposiris Magna, el túnel de ingeniería helenística y las dudas sobre el rostro de la reina se convierten en piezas de un rompecabezas que atrae a generaciones de historiadores, arqueólogos y curiosos. Cada vez que alguien propone una nueva hipótesis, se enciende de nuevo la curiosidad colectiva. ¿Qué secretos guarda la reina de Egipto? ¿Qué voces del pasado podrían salir a la luz si la tumba se revela? Final y legado. El reinado de Cleopatra marca el cierre de una era que había visto florecer la grandeza faraónica
durante más de 3000 años. Y, de alguna manera, la apertura de una nueva forma de poder en el mundo mediterráneo. Su vida, que entrelazó el esplendor de Alejandría con las fragilidades de un reino rodeado de imperios, dejó una huella que trasciende la geografía y el tiempo. Aunque su estado cayó bajo la sombra de Roma, su legado no se apagó entre las ruinas de un palacio. Se multiplicó en ideas, imágenes y preguntas que siguen viviendo en la memoria colectiva. Desde el punto de vista político, Cleopatra demostró que una nación pequeña en tamaño podía sostenerse como interlocutora de superpotencias, no solo a través de la fuerza, sino mediante alianzas, sutilezas diplomáticas y una comprensión aguda de las dinámicas de poder. Su ejemplo ha inspirado a generaciones de líderes y pensadores que ven en la astucia, la educación y el valor de las decisiones estratégicas herramientas para defender la autonomía cultural frente a la presión de grandes imperios. En el terreno cultural, Cleopatra elevó el arte y la ciencia de su época a un estatus emblemático. La circulación de ideas entre Oriente y Occidente, las redes de comercio y conocimiento, y la hospitalidad de su corte con artistas, filósofos y científicos, dejaron una impronta visible en la historiografía y en la imaginería popular. Su figura se convirtió en un espejo en el que se miran no solo las glorias de Egipto, sino las tensiones entre civilizaciones, un recordatorio de que el intercambio entre culturas puede generar avances y a la vez conflictos inevitables. La dimensión simbólica de Cleopatra, mujer poderosa, carismática y trágica, ha alimentado un imaginario que persiste a lo largo de los siglos. En literatura, cine, teatro y artes visuales, su historia se reescribe para explorar preguntas universales. Su legado invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre poder, clase, género y supervivencia cultural. Y, al hacerlo, nos recuerda que la historia no es un cierre definitivo, sino un ciclo de voces que se reaniman cuando alguien se atreve a soñar en voz alta. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas disfrutado de este relato sobre la última soberana del antiguo Egipto, Cleopatra VII. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que le dieras a me gusta, que lo compartieras y que te suscribieras al canal. Te animo a que dejes en comentarios qué personajes históricos te gustaría que trajese en futuros videos. Muchas gracias por ver.